Nos acompaña a esta hora de la mañana el doctor César Guzmán Barrón del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor, bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias por la oportunidad. La ley de consulta previa que se aprobó por unanimidad en el Congreso de la República, en algún momento, doctor, tuvo algunos detractores. Consideraban que se iba a paralizar la llegada de nuevas inversiones en nuestro país. ¿Cuál es la opinión que tiene usted respecto a esta norma que se ha sancionado en el Parlamento? Lo primero que yo quisiera mencionar es que los conflictos con mayor escala en el país, de una u otra manera, eran un reflejo de la ausencia de este derecho. Si nosotros hemos tenido los casos de Bagua, Tía María, Santana, es por la ausencia de este derecho. Y en consecuencia creo que los detractores tal vez no quieren asumir este reto, que es el reto de consultar antes de desarrollar la actividad. La consulta previa en esas situaciones extremas tal vez hubiera garantizado realmente una inclusión social que hubiera permitido que nos enfrentemos a una situación de paz y no de violencia. Sin embargo, aquí hay un gran reto, que es cómo implementar esta consulta social, porque puede haberse creado grandes expectativas en las comunidades, en el caso de Puno, en el caso mismo de quienes estaban en Bagua originalmente, que dio origen precisamente al nacimiento de esta ley en un proceso de 2 años. Si no se implementa adecuadamente, lo que puede terminar siendo es una nueva forma de conflicto. ¿Y qué quiere decir implementarla adecuadamente? Adecuadamente significa no solamente que el Estado provee los recursos presupuestales necesarios para que la institucionalidad esté preparada dentro de los 90 días que se han dado, que son cortos, pero que son un reto muy importante, sino también que la propia población y sobre todo los propios funcionarios adquieran algo que nosotros llamamos un proceso de aprendizaje, porque el diálogo no solamente es dialogar, también es aprender a dialogar. ¿Eso qué significa? Que aquellos que están encargados de la consulta previa tengan la capacidad de conducirse de una manera distinta a como se ha conducido hoy día. Hemos tenido funcionarios acostumbrados a apagar incendios. Debemos tener funcionarios acostumbrados a reconocer que hay otros ciudadanos en el Perú que piensan distinto, que tienen culturas distintas. Y en consecuencia estos funcionarios encargados de la cultura, de este encargo, nos parece que tiene un reto fundamental, que es primero conocer a aquel con quien va a dialogar. Eso significa que conozcan cuáles son sus derechos, que conozcan cuáles son sus expectativas. Pero a su vez necesitamos que las propias poblaciones pasen de haber adquirido habilidades para la violencia y la movilización a adquirir habilidades para dialogar, habilidades para poder concertar. Y eso no se adquiere de la noche a la mañana. Por eso nosotros consideramos que la consulta previa, más que un proceso, además de un proceso, y no un día en que se pregunta y se responde, es un proceso de aprendizaje para todos los peruanos. Porque eso va a significar que nos reconozcamos todos iguales, que nos reconozcamos con los mismos derechos. Doctor Y eso Guzmán implica Barrón, un cambio de mentalidad. ¿hay el peligro que a corto plazo, mientras no se termine este proceso de aprendizaje, algunos dirigentes de las comunidades, merced a esta ley de consulta previa, puedan tener posiciones o actitudes extremas o intolerantes al momento de negociar? Es correcto que durante este tiempo, y más aún si es que no se implementa adecuadamente esta ley, se puedan producir actos de violencia. Porque además, la promoción, o en este periodo de 90 días, uno de los temas que inmediatamente debería asumir los funcionarios del Estado responsables de esta actitud, y nosotros mismos, en el caso nuestro, en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, que llevamos adelante una serie de procesos, debemos asumir. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros primero? Estamos convocando a un conversatorio sobre consulta previa, donde estamos invitando a todos los sectores. Particularmente vienen de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, de los estudios de abogados importantes que trabajan estos temas, como el caso de Carlos Rodrigo, de la propia Sociedad de Minería, como el caso de Gonzalo Quijandría, de Ingemet, que tiene que ver con el TAS, como es el tema del señor Henry Luna, de Oxfam, que ha tenido mucho que ver con los apoyos y desarrollo de estos temas, como
como es Javier La Roca, de la propia Defensoría del Pueblo, como es el señor Iván La Negra, Martín Tanaka de nuestra universidad, para que dialogando entre nosotros demos respuesta a dos preguntas que nos parecen fundamentales. ¿Cómo entender la consulta previa? ¿Cómo entender a las comunidades para poder desarrollar lo que nosotros consideramos que es un reto? Consultar sobre la consulta. En estos 90 días no hay que quedarnos tranquilos. No se trata de elaborar reglamentos solamente, estamos acostumbrados a reglamentarizar todo, sino más bien desarrollar una acción que nos parece que es un reto fundamental: consultar sobre la consulta. Es decir, ir a los pueblos, ir a dialogar con ellos ya y decirles: aquí está la ley, señores. ¿Cuáles son los alcances de esta ley? Esta ley, y eso, por ejemplo, es muy importante aclarar, no da derecho al veto. Esta ley deja en manos del Estado la decisión final, pero sin embargo obliga al Estado que exista un proceso de largo diálogo para lograr el consentimiento con las comunidades, cosa que señala expresamente el artículo 6 del convenio OIT, del convenio 169, que ha sido complementado por esta ley. Y en consecuencia habrá que preguntarle a las comunidades ahora, no dentro de 90 días, ¿cómo quieren ser consultadas las comunidades? ¿Qué mecanismos consideran que son más adecuados? Estas son ideas nuestras que yo quiero mencionar, además, quien es una de las autoras, que es la directora adjunta de nuestro centro, que se llama Marlene Anchante, cuyas ideas recojo con entusiasmo porque son las nuestras, las del centro. Muy bien. Esta ley es de carácter vinculante. Es de carácter Por tanto, si el resultado es negativo en la consulta, ¿se debe aplicar? La ley, yo quisiera aclarar lo que es vinculante. Hay tres momentos. Primero, hay obligación de consultar. Eso queda clarísimo y eso vincula a quién, al Estado, que tiene que consultar. Segundo, el proceso implica el reto de llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, es vinculante, es decir, obliga al Estado a adoptar la medida legal o la medida administrativa de acuerdo según el acuerdo adoptado. Y si no se llega a un acuerdo, quiere decir que este reto y este proceso no llegó a un acuerdo, quien tiene la decisión en sus manos ya es el Estado, que utilizando su ius imperium tomará la decisión correspondiente. Es decir, en todo caso el Estado tiene la palabra final, de todas maneras. El Estado tiene la palabra final de todas maneras, absolutamente así es. Y esto debe aclararse, porque de lo contrario puede estar generándose una falsa expectativa. Exactamente, ese es el tema. Y eso puede terminar siendo un nuevo conflicto. Nuevo conflicto puede ser un nuevo guago, María, qué sé yo. Por eso es que, amigos, en estos 90 días debemos explicar claramente cuáles son los alcances de esta ley y no generar falsas expectativas. Y debemos también preguntarle a las propias comunidades, haciendo uso precisamente del proceso de consulta, aunque la ley no esté vigente, ¿cómo quieren ser consultadas? ¿Cuáles son los procedimientos que les parecen más adecuados? Nosotros estamos acostumbrados a, detrás del escritorio, tomar las decisiones de cómo hacer el reglamento. ¿Y por qué no hoy día aprovechar en estos días y armar equipos para hacerlo? Por eso es que nosotros, y permítanme la pequeña referencia, es que estamos haciendo este conversatorio el 1 de septiembre, allá en la universidad. Invitamos a los que deseen hacerlo, pueden acercarse a nosotros y utilizar este mail tan sencillo que se llama capacitacioncarc@pucp.edu.pe, repito, capacitacioncarc@pucp.edu.pe, donde hemos invitado a varios expertos para dialogar sobre esto, para ver cómo llevar esto adelante desde aquí. Pero ahí falta un elemento fundamental, que será la segunda etapa de este conversatorio, que es ir hacia las comunidades. Si nos precisa, por favor, ¿cuándo es el conversatorio y quiénes pueden participar? El conversatorio es el 1 de septiembre, se va a realizar de 8 a 10 de la mañana, en el local que tiene la Universidad Católica en la esquina de Silachi con Camino Real, es en la otra esquina de donde queda el Centro Cultural, y pueden participar todos los que deseen, y para eso simplemente tienen que comunicarse con nosotros, ¿no? Comunicarse con nosotros significa llamar al 626-7421, que es el teléfono directo nuestro, o también enviar un mail a capacitacioncarc@pucp.edu.pe, o entrar a nuestra página web que se llama Consensos, porque creemos en el consenso, se llama la página web Consensos, para tener mayor información. Como menciono, hay varios ponentes que van a participar de las diferentes posiciones en el Perú. Estamos tratando de lograr que también nos acompañe el nuevo jefe de la unidad encargada de conflictos de la PCM, ojalá pueda ser así, nuestro amigo Víctor Caballero, obviamente tengo que conversar con él, de tal manera que podamos responder juntos a este reto, y a partir de estas líneas poder dialogar con las comunidades. Nos parece fundamental.
Doctor Guzmán Barrón, ¿debe haber una reingeniería en la unidad de conflictos de la PCM tal como ha operado en los últimos 5 años? Debe haber una reingeniería en nuestras mentes también, en nuestra mentalidad, en la del peruano de a pie, no solamente del funcionario público. Nosotros debemos de reconocer que el otro, aquel que vive en la Amazonía, aquel que vive en la sierra, es tan peruano como nosotros y tiene los mismos derechos que tenemos nosotros, y que dialogar con ellos no está mal, todo lo contrario, pero dialogar al mismo nivel. Eso significa reconocer su cultura, reconocer sus opciones de vida, y en estas opciones de vida, en qué medida las actividades extractivas son actividades que son compatibles con sus opciones de vida. Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que en la universidad hay un reto por delante, y es que se haga compatible el desarrollo de las actividades extractivas con el desarrollo de las actividades agrícolas. Debemos aprovechar estas circunstancias para hacer docencia y para hacer aprendizaje, y para aprender entre los peruanos que somos capaces de estar unidos, no con palabras, sino con este instrumento. Yo creo que este es un instrumento histórico en el Perú, si lo sabemos utilizar, para todos, para comprender que somos un solo país. Y esa unidad la lograremos si comenzamos por aquello que, permítanme insistir, ¿cómo quieren ser consultados ustedes? ¿Por qué no preguntarles? ¿Saben qué? No estoy contando una experiencia nueva, eso lo han hecho en Canadá. En Canadá comenzaron por proyectos uno a uno, comenzando por preguntar a las comunidades. Y ustedes vean hoy día cuál es el grado de participación que las comunidades canadienses tienen. Y en segundo lugar, ¿qué mecanismos consideran ustedes los más adecuados? Y construir con ellos los reglamentos. Entonces, comenzar por hacer partícipe el proceso. Y eso me parece fundamental. Por eso, amigos, yo les agradezco la oportunidad. Porque en la universidad, estos 11 años que venimos trabajando en prevención y gestión de conflictos, creemos que hay que comenzar por reconocer, primero, que somos iguales. Segundo, que es posible compartir la vida de una actividad extractiva con una actividad de desarrollo agrícola. Y que es posible pensar en positivo. Y que es posible tratar con los verdaderos dirigentes de las comunidades, con las verdaderas asambleas de las comunidades, y con ellos, dialogando sobre cómo quieren ser consultados. Porque ellos hoy día, lo que se genera es una gran expectativa. Pero esta gran expectativa no se puede quedar en un escritorio, tiene que estar en el campo. Y entonces considero que es una excelente oportunidad para hacerlo adelante. Hay que convertir en palabras sencillas esta ley, explicarla sencillamente a las comunidades y acreditar que efectivamente este nivel de información es un primer nivel de participación ciudadana, reconozca en ellos la posibilidad de entender los alcances de la norma, saber que hay todavía derecho a veto, pero saber también que hay una obligación del Estado de que les consulte. Y a mí me parece, y aquí quiero finalmente rescatar algo muy importante, se ha quedado muy claro que esta es tarea del Estado, y la ley lo dice expresamente. Por eso me parece muy bien que se haya derogado el reglamento anterior sobre consulta previa del Decreto Supremo 023 y de manera expresa aparece en la exposición complementaria. Y ojalá muy pronto el presidente actual, el presidente Humala, dictamine esta norma y nos encontramos ya con una ley vigente. Y ojalá nos organicemos los peruanos para que este mecanismo sea un mecanismo de unidad. Muy bien, nuestro agradecimiento al doctor César Guzmán Barrón. Él es director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por su presencia. Les agradezco nuevamente esta oportunidad, sinceramente, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.